Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. Bienvenidos a este podcast en este tercer episodio de La Voz del Misterio. Tenemos como invitado a una persona muy paranormal. Con nosotros está un especialista, un investigador de fenómenos paranormales. No solamente es un investigador de libros o de internet, sino que se atreve a dar un paso más allá con sus investigaciones de campo. Y es por eso que el día de hoy tengo el placer y el honor de tener con nosotros a este especialista, a este investigador, Paranormando. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noches, días, tardes, nos ven de todos lados. A la hora que sea, como dices. Muchísimas gracias, primero que nada, pues, por invitarme a este podcast. Pues estamos bastante bien aquí, siempre en búsqueda de los fenómenos paranormales. Oye, Armando, cuéntanos un poquito de tu canal, porque, ¿sabes? Tenemos algunos suscriptores en común y ellos fueron quienes me referenciaron contigo. Me dijeron, oye, mira, voltea a ver este canal, está haciendo cosas interesantes. Y yo me meto a tu canal y comienzo a ver que tienes pues ahí algunas investigaciones, tienes algo diferente, muy diferente. Por ejemplo, lo mío, yo soy más un investigador de escritorio, tú eres más un investigador de campo. De pronto te vemos no solo a nivel local, sino que te vemos en varias partes, en varios lugares, y eso es lo interesante de tu trabajo, de tu canal. Háblanos un poquito, descríbenos, ¿cómo definirías tú tu canal? Ok. Mira, prácticamente yo inicié mi canal como investigador paranormal, buscando la evidencia de cosas que yo he vivido, que yo he visto, pero documentarlas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues empiezo a ir a diferentes lugares, ¿no? Para buscar, pues, esta evidencia, ¿no? Entonces yo lo definiría, tengo cierto conocimiento, ¿no? Sobre los fenómenos paranormales. Tal vez no estoy al grado 100% de ser un especialista, ¿no? Pero todo el conocimiento lo puse en práctica, ¿no? A través de las investigaciones en campo, en el sitio donde la gente cuenta que pasan cosas. Oye, y es que en este mundo de lo paranormal, de lo espiritual, de lo enigmático, del misticismo, uno nunca termina de aprender. No hay. Lo he comentado muchas veces con mis seguidores, que no hay pues una guía completa. Estos son migajas que encontramos en el camino, ¿no? Por ejemplo, yo les decía en un momento que, pues, considerando al brujo más antiguo que puedan conocer, que nos diga de dónde viene su conocimiento, ¿no? Y basado en hechos, casi todos te dicen es empírico. Ha ido pasando de generación en generación. Hablando teológicamente, ¿no? Pues existen datos, porque los historiadores, pues, buscan la concordancia de los hechos con la historia para determinar si un libro, pues, es apócrifo o no. Pues van citándolo, ¿no? Pero en el caso de las ciencias ocultas, pues es difícil, ¿no? Claro, es que no siempre es comprobable, porque se trata de un fenómeno, pues, como lo dice la palabra, paranormal, o sea, algo fuera de lo normal. Entonces es difícil de pronto, pues, poder comprobar que, no sé, oye, me ha tocado a mí en ocasiones ver algunas cosas y a veces el susto, la adrenalina, el momento, la escena, no te pasa ni por aquí sacar tu celular y filmar la evidencia. O sea, no, o sea, son momentos en los que la gente corre, la gente no piensas en grabarla, capturar la evidencia, ¿no? Lo que quieres es salvar tu vida o simplemente no estar ahí. Entonces se vuelve un poquito difícil en ese sentido, y creo yo que personas como tú están y van a revolucionar de una manera positiva
todos estos fenómenos, porque tarde o temprano terminas captando algo. Así es. Por ejemplo, o sea, yo he visto algunos de tus videos desde pues, hace poco que descubrí el canal por una suscriptora. Un saludo para Jimena, saludos Jime, que fue quien me recomendó. Y siempre hay tensión en tus videos, o sea, siempre hay a ver, espérate, algo va a pasar, algo va a salir, espérate, güey, no te vayas por allá, no te... Entonces, güey, espérate tantito. Y de pronto, como que nos sentimos ahí mismo contigo, ¿me entiendes? Y ¿nunca te ha dado miedo? Bueno, lo que pasa es que dentro de mi historia, las cuestiones paranormales se han dado en mi vida prácticamente de manera paralela con mi crecimiento, tanto físico como espiritual, ¿no? Y pues he visto muchas cosas a lo largo, he participado en exorcismos, por ejemplo, he visto gente que ha caído fulminada regresar en vida, lo puedan creer o no. He visto milagros, me explico. Y como les digo, los milagros tienen que estar documentados. Es decir, un milagro médico tiene que tener un dictamen médico. O sea, porque cualquiera te puede decir, estás curado. Pero es muy diferente que yo tenga, por un decir, y hablando hipotéticamente, porque hay un caso que yo vi, que una persona tenía su análisis de sangre donde había sido, tenía VIH. Y esa persona fue curada. Entonces, ese es el punto, que todo milagro hoy la ciencia nos permite comprobar la existencia del mismo. Entonces, a lo largo de tantas cosas que he visto durante más de 35 años, de momentos cruciales en mi vida, manifestaciones, situaciones prácticamente increíbles, ¿no? Podríamos pasar 10 horas contándote un extracto de mi vida, empiezas a perder ese miedo. Pero conforme va creciendo tus principios, tu educación teológica y todo lo que conlleva estar en estas dimensiones espirituales, ¿no? Que pues no las podemos ver, pero están aquí. Empiezas a indagar y yo me topo con un pasaje que probablemente lo debes de conocer, sin duda alguna. No tengo el dato exacto, si fue 300 o 400 años después, antes de Cristo, cuando la bruja de Endor hace aparecer a Samuel. Ajá. Por parte de... Sí, hace la invocación del Espíritu. Ajá. Entonces, allá dices, bueno, ¿y cómo es? ¿Quién le enseñó? Oye, fíjate que en ese sentido mucha gente, por ejemplo, muchos católicos o muchos de denominaciones cristianas, dicen que no creen en la brujería, pero la misma Biblia te dice que las brujas existen. Exactamente. ¿Qué más? Sígueme diciendo. Es impresionante, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a ver y cuando vas a Revelaciones o en español el Apocalipsis, te dice que los brujos y los hechiceros se dan quemados en la ardiente. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Sí, está condenado. O sea, está condenado bíblicamente hablando a las brujas, a las hechiceras, a los adivinos, a todo este tipo de gente pues que se dedica a este tipo de prácticas. Bíblicamente es condenado correctamente a hacer estas cosas. Pero fíjate que es curioso porque también hay prácticas, hay una parte en donde un ángel le enseña brujería a los humanos para librarse del espíritu de un demonio en la Biblia. O sea, entonces tenemos que en la Biblia hay brujería o magia de dos tipos, buena y mala. Es correcto. Entonces, es bien interesante porque ahorita que tú estabas diciendo que las cosas se pasan de boca en boca, de generación en generación, y que no hay libros que lo respalden. Es decir, tenemos algunos grimorios, tenemos algunos libros, pero, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento o la metodología para que un brujo maya, un guay, pueda convertirse en un guay chivo, en un guaypec, en un nahual? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la metodología? No existe un libro que te diga primero haz esto, luego no, sino que es un descubrimiento, como dices tú, empírico,
es algo que conforme tú vas practicando las cosas, las vas descubriendo y las vas haciendo, ¿no? Pero hace falta alguien que lo plasme acá, ¿no? Es correcto. Alguien decía ya que la magia es ciencia no descubierta, ¿no? Al final, todo esto es ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es conocimiento. Y la diferencia entre las personas que lo han practicado en la antigüedad es que tenían el conocimiento adquirido, tal vez pasado de generación en generación, o por algún ente que se les manifestó en su vida y les dio ese conocimiento. Lo podemos creer o no, pero llega a pasar esas situaciones. Claro. Oye, ¿sabes? Esta parte de la Biblia que dice, no hablarás con los muertos. Es correcto. Nos dice dos cosas. Primero, pues que está prohibido realizar estas prácticas. Y segundo, que es posible hablar con los muertos. Es posible, claro. Si te está diciendo que no lo hagas, es porque es posible, Ahora, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, el caso de Rey Salomón, ya ves que existe pues un tema apócrifo, vamos a llamarlo, de libros gnósticos sobre ese conocimiento que le dieron, que al final es ciencia, ¿no? Claro. Pues él tenía capacidad de... Imagínate que te den a elegir y tú digas conocimiento. Te den el conocimiento inclusive del cosmos. O sea, yo puedo pensar, o sea, bajo mi propio discernimiento, ¿no? Sin tratar de convencer a nadie, que él tenía el conocimiento del cosmos, ¿no? Imagínate, si la máxima energía del universo, como le quieras llamar, te otorga el conocimiento infinito, ¿hasta dónde puede llegar, no? Claro. ¿Hasta dónde puede llegar? Y esto que tú me estabas diciendo de que un ente te pueda dar, ¿no? Como dice la Biblia, que te pueda dar cierto conocimiento. Yo tenía unas preguntas de ciertos seguidores que hablaban del tema de la Ouija. Ajá. El tema de la Ouija. Y yo les decía, bueno, vamos a utilizar un discernimiento, ¿no? O sea, ¿por qué se patenta como un juguete? Claro, porque es muy peligroso. O sea, si tú tomas en cuenta todas las cosas que puedes causar o generar jugando a la Ouija, o sea, hay muchas... o sea, el juego se trata de que te pase algo malo. Definitivamente. Definitivamente. Entonces sí, es verdad, oye, eso que tú estás diciendo es como ponerle, como sacar un cuchillo o una pistola y venderla como juguete. La intención, obviamente, el autor, no recuerdo ahorita su nombre, que la patenta como un juguete en Estados Unidos y en Canadá, él dice que pues es un juguete, pero tú te pones a ver la manera en que está ordenado todo, ¿no? Y hay algo misterioso detrás de ese juguete. Alguien definitivamente no humano le dijo cómo lo tenía que hacer, citando lo que tú acabas de decir en cuanto a la Biblia, no invocabas a los muertos, está prohibido, pero ¿por qué? Porque alguien ya lo hizo, por eso te están diciendo no lo hagas, ¿no? Él lo patenta como un juguete, porque siendo un juguete era la única manera de que pudiera llegar a la más cantidad de gente o a la mayor cantidad de hogares, y lo logra. Si lo hubiera patentado como un artefacto esotérico, ¿tú crees que le hubiera dado el mismo resultado? No, definitivamente no. Nadie lo hubiera comprado, todo el mundo se hubiera asustado. Todo el mundo se hubiera asustado. Y más pues en la época, o sea, antes de los 90s, o sea, patentar algo así y esotérico, o sea, olvídate, no se vende. Sin embargo, yo recuerdo en los años 80 que ibas al súper y ahí estaban. Ibas a cualquier supermercado y habían allá las tablas ouijas. ¿Y cuántas personas juran haber tenido una verdadera manifestación? ¿Tú has tenido manifestaciones con la ouija? No, yo no juego la ouija. Yo nunca juego la ouija. Yo personalmente. ¿Te da miedo? No me da miedo. Es un artefacto que yo no puedo partir el pan con ese tipo de artefactos. Hay cosas que no puedo ser copartícipe de ellas. Porque evidentemente es simple y sencillamente un artefacto que lo enviaron seres oscuros. ¿Para qué? Para ser liberados. ¿Cómo? A través de cruzar entre dimensiones. Y ha dado el resultado. Yo tengo varios testimonios de gente que de hecho ha quedado, pues si no completamente en una posesión demoníaca, porque son dos cosas diferentes a una unción, a una mala unción, que es cuando el ente quiere empezar a tocar tu cuerpo, te empiezas a tener ciertos cambios, ¿no?
gente que ha terminado. Acá había una iglesia que se llamaba San José de la Montaña, que era uno de los pocos sacerdotes católicos que practicaba exorcismos aquí en Mérida. Mucha gente de Yucatán nos conoce, que llegaron allá por ese tema. O sea, amigos cercanos por andar jugando Ouija. Y mucha gente me dice, pues es que he jugado a la Ouija 1000 veces. Sí, pero en lo espiritual, y sin ofender a nadie, en lo espiritual hay vasos vacíos y hay vasos llenos. Y hay gente que tiene mayor imán hacia las entidades. Claro, sí. Sí, hay gente que ha nacido más predispuesta a incluso a sentir, a percibir, a poder entablar una comunicación con estas entidades. Por ejemplo, los mediums y todas estas personas con habilidades pues paranormales. Así es. En tus investigaciones, en tus recorridos, ¿alguna vez te has tocado con alguna entidad, no sé, algún fantasma, algún espíritu que habite o que esté habitando un sitio, que ese sitio pues esté embrujado, encantado, como lo quieras llamar? Mira, tengo muchas experiencias, inclusive documentadas, que eso es lo más importante. Energías, yo lo que yo creo es que todas las entidades son energías, todas. Como tal, pues pueden tener mayor o menor fuerza. Hay entidades que tienen fuerza para mover ciertas cosas, hay entidades que no, pero cuando tú logras captarla de manera visible, eso es único. Yo tengo un video, y eso que fue acá en Yucatán, aquí en Mérida. Normalmente cuando yo salgo a explorar solo, porque siempre hay la duda de gente que pueda llegarte, gente que no es tu seguidor, me explico, que puede llegar y tirarte por ahí algún comentario. Entonces me gusta mucho la experiencia de que yo desde la casa de todos ustedes salgo grabando. Nosotros hacemos en vivo. Vean que me subo al coche, me voy solo, llego a este cementerio y empiezo a hacer pues una investigación, ¿no? Porque yo había ido 2 días antes y la gente del pueblo me había contado la historia de una mujer que había perdido a sus hijos. Y la mujer en el pueblo juran que la escuchan. O sea, muchas personas de ese pueblo han jurado que la han escuchado. Tú sabes cómo es esto, ¿no? No es como que una nota de periódico que te diga, ay, no, o sea, es lo que la gente cuenta. En las cuestiones paranormales es lo que la gente cuenta. Y a veces tiene historia, ¿no? Te dicen, no, pues es que aquí pasó este accidente, murió tal persona de tal forma, y se escucha, ¿no? Puedes buscar en los medios, aparece el accidente que pasó, y ya pues lo que la gente cuenta es lo que vas a investigar, ¿no? Que se sigue manifestando. Pues yo llego a tratar de contactarme con esta alma, y llega un momento, yo tengo un cáliz que hago pues una especie de ritual para tratar de contactarme con lo que puede habitar ese lugar. Y en un momento de la cámara, pues estaba yo completamente solo. ¿Ves cómo ya ves que las albarradas son de piedra? Y en un cementerio solo, está como a 5 kilómetros del pueblo. Yo estaba completamente solo en la redonda, no había nadie más. ¿Y había bardas en el cementerio? De albarradas, muy bajas, de 80 centímetros, con sus piedras. Y ves cómo entra una luz, una barra de luz como de 60 centímetros. Entra, baja al cementerio, se pone a nivel de tierra y en una tumba donde había una luz, entra y desaparece. Te digo una cosa, para las personas amantes de lo paranormal, créeme que cuando capté ese video, yo pensé que ese video iba a recorrer muchos, y la gente que lo vio en vivo pensó que iba a recorrer mucho el mundo, porque esas evidencias no son fáciles de captar. Y sobre todo por lo que te cuento de que la duda que puede haber razonable, ¿no? No estaba, porque yo salí desde mi casa, la gente vio todo el trayecto hasta llegar al cementerio. Vio cuando me bajo del vehículo, que estoy completamente solo, y estaba yo solo con mi alma y con mi espíritu en ese lugar cuando se manifiesta. Oye, Armando, y para la gente que nos está viendo, que seguramente pues va a querer ver el video después de este podcast, ¿cómo se llama el video? ¿Está en tu canal? Sí, está en mi canal, dice: en ese cementerio captamos un alma. En ese cementerio captamos un alma. Ok, lo vamos a dejar por aquí en los comentarios y en la descripción para que
quien quiera ir a ver el video de Armando por ahí de la luz. No se los voy a poner aquí porque quiero que vayan a su canal. Suscríbanse. Muchas gracias. Y la verdad sí vale mucho la pena. Te digo, o sea, yo de repente veo y a mí me gusta. Yo soy muy dramático. Me dicen el dramas en mi casa. Yo soy muy dramático, güey. Entonces, me gusta que, por ejemplo, si voy a ver una película de terror, tú sabes, ¿no? A mi niña le gustan las películas de terror. Entonces, palomitas y todo esto, y apagamos las luces y ponemos ahí en la tele la de terror, y ahí estábamos los dos, ¿no? Una cobijita. O sea, dramatizamos todo el rollo para ver película de terror. Entonces, con el tipo de videos tuyos también me gusta estar como que solo, como que un ambiente, generarlo, ¿no? Como para meterme. Me gusta que sea inmersivo el rollo. Entonces, eso es lo padre de tus videos, ¿sabes? Porque a diferencia de lo que hago yo, por ejemplo, te hago una investigación, te la narro muy bien y todo esto, música, imágenes padres y todo esto. Hace falta esa experiencia que tú brindas, que es la de explorar, la de descubrir, la de no sé qué va a pasar, la de me siento como si estuviera, o sea, atrás yo soy el camarógrafo, no sé, y se siente padre, güey. La primera persona, ¿no? Ándale, como si tú estuvieras dentro del lugar. Exacto, o sea, es algo muy, muy, muy padre, que para los que nos gusta, pues lo disfrutamos, ¿no? Oye, a mí me ha tocado un montón de gente. Cuando, por ejemplo, saco, no sé, algún video, hace poco saqué un video de magia antigua, de cómo nuestras bisabuelas o tatarabuelas tenían como conocimientos de herbolaria y todo esto, pero pues que no eran respaldados por la ciencia ni por los médicos, pero que funcionaban. De pronto, no, que ponle esta hierbita y haz este rezo de no sé qué, y a la noche, y que el huevo, y tú sabes, ¿no? Y funcionaba. Es correcto. Pero como dices tú, o sea, tiene como su ciencia. Entonces, saco este video y mucha gente empezó a decir, no, que... bueno, no mucha, poca, alguna gente. El video fue muy bien recibido por la mayoría de los suscriptores, pero hubo 2, 3 personas por ahí diciendo que no, que es falso, que la magia no existe, y que cosas de estas, ¿no? O sea, siempre hay un hater por ahí. ¿Cómo manejas tú este tipo de comentarios en tu canal? Porque siempre hay. Yo no los he visto, pero yo sé que hay gente que te dice a lo mejor esto es una farsa, gente que te dice a lo mejor todo es actuado, o gente que te dice todo eso lo preparaste desde antes, o ¿qué le dices tú a esa gente? ¿Cómo tratas esos comentarios? ¿Cuál es tu reacción? Mira, yo tengo un tema muy específico con eso. Nosotros como estamos en vivo, pues tenemos un chat. Cualquier persona que esté suscrita o no suscrita, o que puedan haber enviado por alguien que simplemente pues, no simpatice contigo, pues puede escribir, y si en ese momento tienes a 300, 500, 700 personas en vivo, pues todos lo van a ver. Yo, mi política personal, te lo voy a decir, es no pierdo ni un segundo de mi tiempo. Ni un segundo de mi tiempo. Prefiero contestarle a un seguidor con un beso, con un abrazo, con un saludo en vivo, que perder un segundo de mi tiempo. No podemos cambiar la forma de pensar de las personas. Yo conozco personas que son completamente ateas y no hay manera de que las saques de ese punto. Y yo lo respeto. Tampoco trato de cambiar su manera de pensar, ¿no? No recuerdo que me haya puesto en una situación que haya yo perdido la cordura en el sentido, la verdad soy muy centrado. Pero yo te voy a decir en base a mi experiencia, yo creo que porque casi no tengo ese tipo de comentarios. Porque es muy palpable lo que estás. Te voy a contar una historia. Yo me fui solo a Europa en agosto, completamente solo. No conocía a nadie, ni siquiera llegué a ver un explorador. Estuve en Francia, estuve en Bélgica y estuve en Alemania. Hiciste video en cada país, ¿no? Hice video en cada país. En el único lugar donde no pude fue en Holanda, porque Holanda es muy diferente porque hay mucha policía.
por el tema de las libertades que tienen allá. Mientras más libertades, más vigilancia, ¿no? Los otros países son muy pacíficos. Me pasaron porque entré a una página de Urbex, un sanatorio que había funcionado como de tuberculosis. Okay. Muy grande, es una joya antigua. O sea, pero estaba abandonado ya. Abandonado, hermoso el lugar. Okay. Hermoso el lugar. Creo que lo construyeron por ahí de 1800 y en la Segunda Guerra Mundial sirvió para hospitalizar a los soldados que estaban allá. Estaba en Bélgica, ya ves que por ahí entraron los alemanes, ¿no? Por Bélgica entraron a Francia. Llegué y habían 2 holandeses. Entonces me empezaron a tratar, como medio hablaban español, me dijeron, tú eres paranorloco, me dicen, ¿cómo te atreves a estar solo acá? No, porque pues me vieron que llegaba yo solo. Y me dijeron, te vamos a acompañar un rato. Y en presencia de ellos escuchamos varios ruidos. Posteriormente ellos se fueron. Me dijeron, yo ya me tengo que ir. La cámara se fueron, yo ni los conocía, ¿no? Ellos ya estaban ahí cuando yo llegué. Eran como las 2 de la mañana en Bélgica. Había un crematorio en ese lugar. Cuando yo empiezo a hacer el ritual, estaba con la cámara normal, empiezo a hacer el ritual para comunicarme con lo que estaba allá. En un momento, mi cámara se llenó de Orbex. Tú solo veías las burbujas pasar. Y todo el tiempo la cámara, cuando yo hago el ritual, la cámara me está grabando a mí. No sé si me explico. Me está grabando a mí, todo lo que yo estoy haciendo se está documentando. Cuando yo veo la cámara y se empiezan a pasar los Orbex. Impresionante. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Que me lo expliquen. O sea, si yo no lo voy a explicar, que me lo trate de explicar, como le dicen hoy en día, un hate. Te voy a contar otro. Un cementerio aquí, al sur de Mérida, con otro municipio, que se llama Tisimuy. De repente estaba yo grabando y algo me decía que no terminaba la grabación. Y así te lo digo muy tranquilo. Y la gente que me sigue lo sabe. O sea, de repente yo llego a un lugar, pues está tranquilo. O sea, no hubo nada. O sea, sería muy raro que en cada lugar que yo vaya me pasara algo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, pues hay gente que le pasa de todo. Pues, yo, la verdad, pues yo lo creo también, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a dudar, no? Yo soy nadie para dudar el trabajo de quién, ¿no? Tendría yo que estar con ellos. Y de repente empiezo a ver en mi cámara, también ese video documentado, que había un orbe del lado derecho. Y se movía, y se movía, y se movía. Limpias la cámara, ¿no? Y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. Entonces yo les dije a la gente, ¿saben qué? No voy a salir, voy a seguir. Y empecé a seguir el Orbex. Y encontré una tumba donde le habían hecho brujería a toda la familia. Y hasta que no quemé la brujería, no desapareció el Orbex. Es más, hasta me erizo de todo con eso, porque son sensaciones muy fuertes, porque, bueno, tú sabes que hay 9 dones del espíritu. Pues yo particularmente he experimentado 2 de ellos, el discernimiento de espíritu y la profecía menor. Entonces yo he podido ver cosas que pasen y puedo sentir, y el discernimiento de espíritu, lo importante de ese don es que no se limita a los muertos, sino también a los vivos. Llegas con una persona y sabes qué tiene por dentro. ¿Eres muy católico tú? No, de hecho es la religión que menos he practicado. ¿Qué religión? No tengo ninguna religión. ¿No practicas? Ya no entro en ninguna religión. Ya. No sé si te ha pasado con, no sé, personas así, que llega un momento que... Sí, no, yo también estoy igual. Empiezas a filosofar, abres tanto tu mente, ¿no? Sí, porque al final la religión también es ciencia. Es ciencia, ¿no? Entonces, te lo digo, no soy de las personas que te cita la Biblia con capítulo y versículo, pero soy de las personas que lee entre líneas para comprender el mensaje, ¿no? Claro. Porque Jesús hablaba en parábola. ¿Por qué hablaba en parábola? Para que utilizaras esto. Nunca les dijo las cosas tal cual. Los puso a prueba a todas las personas que tenía para que utilizaran esto, para discernir qué. Hoy es más fácil, ¿no? Después de más de 2000 años de explicaciones, se nos ha abierto muchas cosas, ¿no? A lo que ellos pudieron ver. Sí, tenemos una capacidad de comprensión pues más alta en ciertos aspectos para ciertas situaciones, ¿no? Además, pues la historia de la humanidad está plagada
de acontecimientos que nos han mostrado, que nos han enseñado cómo deben y cómo no deben de ser las cosas. Oye, Armando, tú tienes un trabajo. Pues yo lo veo como un servidor público porque prestas tus servicios, prestas incluso tu vida en tu trabajo. ¿Podemos hablar un poco de tu trabajo? Sí. Cuéntales a qué te dedicas. Ok. Además de lo de lo paranormal. Yo trabajo en Protección Civil de la ciudad de Mérida. Soy coordinador del turno vespertino y del nocturno. Y pues mi trabajo pues es muy, muy demandante. A veces tengo que, digamos, abandonar temporalmente un poquito el canal porque mis responsabilidades son muy altas. Es decir, nosotros tenemos hora de entrada, pero nunca tenemos hora de salida, ¿no? Porque las emergencias, sí, pues, claro, hay que atenderlas. claro, están. Hay que atenderlas. Y pues igual he tenido muchísimas experiencias. De hecho, pues pueden buscar mi nombre y van a ver que existo verdaderamente. Hay muchísimas páginas en Google que hablan de mí, del trabajo que tengo haciendo para la ciudad. Con mucho orgullo lo digo, tengo más de 20 años trabajando para la ciudad. Yo no trabajo para nadie más que para los ciudadanos. Ese siempre ha sido mi compromiso. Y en el 2017 me tocó ir a apoyar al Distrito Federal. Igual está ahí en las redes sociales, en Google. Ahí aparezco con las fotos de mis hijos, estaban pequeños. Los tuve que dejar 15 días para irme en el terremoto que pasó, justamente en que estaban haciendo la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil. Hicieron el simulacro. Sí, después de que ¿Cuál entraron, vino el verdadero. La gente dijo que están fallando las alarmas. Oye, esto está muy real, este simulacro. Estuvo muy fuerte en algunas zonas del Distrito Federal. Estuve en el Distrito Federal, pero mucho más fuerte en la ciudad de Puebla. Ya. La ciudad de Puebla. Ya. Oye, y en esos trabajos de protección civil, pues te sale de todo, ¿no? O sea, de repente un incendio, de repente un accidente, de repente algo extraño. ¿Te han pasado cosas paranormales en tu trabajo? Mira, en mi trabajo realmente no me han pasado cosas paranormales, pero sí cuando se enteran a lo que vengo haciendo en casi año y medio en YouTube. ¿Sabes quiénes tienen muchas experiencias de eso? Los policías. No hay un solo policía que no te hable de algún tema paranormal, pero por sus rondas que ellos hacen durante toda la madrugada. Durante toda la madrugada. Yo particularmente no he tenido una experiencia paranormal, más que, no tanto en mi trabajo, sino dentro de mi trabajo. Hay un edificio en donde nosotros estamos, es un edificio muy antiguo, y la historia, lo que la gente cuenta, que ese lugar fue una casona de gente pues acaudalada. Posteriormente se convirtió en un sanatorio, y al fondo hay un árbol muy antiguo, y en ese árbol se colgó una persona. O sea, eso sí pasó, que se colgó la persona. Entonces, una vez estando ya muy, muy noche, yo de repente veo que pasa como una persona, y justamente cuando llega al árbol, ya no sale del otro lado. Es como si se metió al árbol. Como si se metió al árbol. Entonces yo fui y lo vi y dije, no sé, a lo mejor y algo me descuidé de las luces, no sé. Lo raro es que me volvió a pasar. Y lo volví a ver. Y un día hablando con un compañero que le gusta mucho lo paranormal, le dijo, oye, ¿sabes qué? Le dije, yo ya vi una persona ya 2 veces. ¿Ya la viste? Me dice. Yo también ya la vi, me dice. De verdad. De verdad. Impresionante, impresionante. O sea, no tanto fuera de mi trabajo, sino que en las oficinas pasan este tipo de cosas. Oye, y por ejemplo, en esto de las exploraciones, ¿alguna vez te ha ocurrido, digo, porque trabajas en protección civil, un accidente a ti en las exploraciones? No sé, que te caigas, que se derrumbe algo, que... No, fíjate que gracias a Dios no, pero soy muy precavido igual, precisamente por no soy muy aventado en algunas cosas. No, pero pues que de protección civil sabes cómo moverte, ¿no? Me tocó entrar a un castillo en Bruselas, abandonado. Era un castillo que luego lo convirtió en un restaurante, pero ese tiene una maldición. Lo convirtió en un restaurante y se quemó. Pero porque hubo un tema medio oscuro allá con la gente que vivía,
Se metieron, bueno, la historia cuenta que el esposo se fue y tenían una cama que era bruja y la esposa, se muere la esposa de, creo que le llevan, ¿sabes que le llevan la viruela? ¿Te acuerdas que la viruela fue muy fuerte? Sí. Mataba, ¿no? Entonces el señor sale, llega un barco con viruela, muere la señora, muere sus hijos y varios de los peones o de los que trabajan con él. Y él, esta señora que era de la limpieza de la casa, pues practicaba brujería. Y él, pues, el dueño del castillo, pues empieza como que a llorar a su familia. Y ella se acerca y le dice que si los quiere volver a ver, que ella podía hacer que los vea. Entonces el señor los empieza a volver a ver, pero no eran ellos, ¿no? Entonces la cuestión, o sea, escuchaba a los niños, escuchaba a su esposa, y hasta que se dio cuenta que estaba en un tema y él decide quitarse la vida en ese castillo. Entonces estuvo abandonado, muchísimas décadas estuvo abandonado, entonces lo compró un restaurante. Y al poco tiempo que inauguró el restaurante se quemó. Y desde que se quemó tiene como 6 años abandonados cuando yo entré. Entonces, regresando al tema, había muchas partes que yo quería entrar, pero eran completamente inseguras. Ya ves que es de madera. O sea, dije, no, y la gente ya sabe, no, entra. Y yo, oigan, estoy solo. Son las 4 de la mañana. Acá ni siquiera hay policías. Sí, no. O sea, ahí están las cámaras de tránsito. Claro. Sí, les digo, no me puedo arriesgar porque soy solo. Estoy completamente solo. Sí, está muy buena la ocasión. Sí se escuchaban los niños. O sea, yo entiendo que no eran los niños, sino simplemente fue una invocación que hizo y probablemente habían allá, pues, serafines de los ángeles caídos que se quedaron allá atrapados con el tema, ¿no? Y se escuchaban, imagínate, a las 3, 4 de la mañana escuchar risas de niños. Entonces, oye, pero lo bueno es que eran risas, ¿no? Eran risas. O sea, porque a veces llanto como que... Ah, sí, el llanto es espantoso. Cuando llegas a escuchar llanto, es espantoso. Oye, y en todos los recorridos que tú has hecho, en todas las investigaciones, todos los lugares donde tú has estado, ¿cuál ha sido la situación, la escena, el momento más aterrador que has tenido en tu carrera como investigador paranormal? Yo creo que hay uno, y quiero regresar, que me ha marcado muchísimo mi vida espiritual. Por lo que sentí de la tristeza. De hecho, todavía, o sea, lo cuento y siento la tristeza. Tuve la oportunidad de ir en mayo del año pasado a Colombia y llegué a Bogotá y de ahí nos fuimos a Armero. No sé si has escuchado la historia de Armero. No. En un 11 de noviembre del 85, el mismo año del temblor en la Ciudad de México, un volcán hizo erupción, generó una luz de lodo y enterró a 25,000 personas en ese pueblo. 25,000. 25,000 personas. El hospital de 3 pisos, solo se ve el tercer piso. Lo declararon camposanto, no quisieron sacar a ningún cuerpo. Y ahí está la famosa tumba de la niña Omaira. Omaira estuvo casi 72 horas sufriendo. La mitad de su cuerpo quedó atrapado y no la podían sacar. Entonces la estuvieron dando comida durante casi 72 horas. Llegó un momento que sus ojos de ella se ponen hasta negros. Y no podían, digo, en ese tiempo pues tardó en llegar las autoridades, ya, pues, estamos hablando de 1985, tercer mundo, o países subdesarrollados, lo que nos pasó en México, ¿no? O sea, tuvo que ser la sociedad civil la que se uniera para sacar adelante lo que pasó. Entonces, desde que tú llegas, es impresionante. Deberías de verdad, de ir tú que no haces en vivo y grabas, de verdad es un lugar que desde que llegas se siente una tristeza. Se siente una tristeza. Llegamos a la tumba de Omaira. Yo tengo un oso que tiene un sensor de movimiento. Entonces, pero visitantes de todo el mundo llegan cada año o cada día y le ofrecen ofrendas. Hay muñecas, hay collares, hay gorras, hay muchísimas cosas. Yo puse mi oso, ya eran como las 2 de la mañana, que tiene un sensor de movimiento. Tú tocas el oso y prende. Lo asenté y tengo una marioneta que igual tiene sensor de movimiento. Entonces yo los asenté y saqué mis demás equipos, el sensor térmico y el Spirit Box. Es una historia de verdad impresionante. La cuestión es que hago el ritual
prendo el fuego y todo para tratar de conectarme con lo que estaba en ese lugar. Quería saber quién estaba ahí, de todas las almas que pudieron haber quedado. Y termino y todo, apago, recogemos. Eso se grabó en vivo con otro canal que me acompañó. Yo no pude grabar en vivo porque la señal es malísima. Recojo mi cáliz, guardo mis cosas y algo que nunca me pasa. Dejé abandonados mis 2 muñecos. No. Entonces, mi compañero que estaba grabando en vivo me dijo, vamos al cementerio. Porque el cementerio era como que una parte alta que se libró. Y el cementerio está tenebroso porque se momificaron y están expuestos los cadáveres en forma de momia. Con cabello y todo, no solamente los huesos, sino con piel y todo. Entramos al cementerio a grabar y de repente él me dice, dejo una gorra en ofrenda y me dice, quiero regresar, me dice, porque habían ido unas personas con nosotros y me dijo, no me dice que se hayan agarrado mi gorra. Y le dije, pues vamos a regresar, pero está lejos, o sea, del cementerio a la tumba de Mayra, está lejos, está solo. Y Colombia pues no es tan seguro como Yucatán, cuando es como que estuvieras en Tamaulipas a las 3 de la mañana. Okay. Y regresamos y cuando él se baja me dice, oye, ¿tienes a Bubo en la maleta? Y yo le digo, sí, aquí está. Abro la maleta y no está. Nunca me había dado cuenta que no lo tenía, porque está prendido. Y a la distancia, a unos 20 metros, veías que el oso estaba prendido y no se apagaba. Y no se apagaba el oso. Y me dice mi compañero, oye, ¿y también dejaste el cáliz? No, le dije, no puede ser. Le digo, aquí está prendido. ¿En serio? Me bajé del carro y le dije, graben. Yo ya no tenía pila, ya me había quedado sin pila. Y ellos empiezan a grabar. Y llegamos justamente a la tumba. Y entrando en el camino, hay un lugar donde se ponen como los vendedores. Y nos azotaron un cajón. Así, ¡pam! Nos acercamos a la tumba. Y justamente cuando nos acercamos a la tumba, el oso se detiene. Deja de brillar la esfera. Como que lo dejaron de tocar. Pero lo curioso de esto es que donde puse yo el cáliz, donde apagué el cáliz, porque está la evidencia que lo apagué, hicieron un círculo perfecto y había fuego simulando lo que yo había hecho. Inmediatamente lo apagué porque pues había madera y otras cosas que pudieron haber prendido en la tumba en honor a la niña. Y fue verdaderamente algo impresionante ver a lo lejos que había el mismo fuego que se hace cuando hago el cáliz. Tú lo alcanzabas a ver como si estuviera allá. Y luego me dijeron en el Spirit Box, me dijeron el nombre de María. La verdad es que no habíamos averiguado bien la historia de la niña. Y María era su tía de la osa. O sea, la niña sobrevivió de la mitad del cuarto cuando vino la luz, porque cuando los enterró la luz, ella la cargó. La tía quedó como parte de los... O sea, estaba ahí abajo la tía, estaba debajo. Estaba ahí debajo de la tía. No, esa de la tumba de Mayra es una cosa... Se siente tristeza, desolación. O sea, pasó la madrugada, mucha gente durmiendo, la gente... Y más cuando eres papá, güey. Exactamente. Más cuando eres niña papá. de 10, 11 años. Y dile a mi mamá que no se preocupe, voy a estar bien. Y en ese tiempo, pues todos los medios ahí, no sé si con morbo o cómo llamar la noticia, pero pues ahí grabándola. Y sabían que no había manera de que ella fuera a salir viva de esa situación. Órale, pues muy interesante esta historia de Amaira. Yo no la conocía. Sí, de hecho, fíjate que hasta la cuenta sí se siente. Nos transmitiste tu tristeza. Oye, y no, ¿cuáles son las próximas aventuras que tienes planeadas ahí en el canal? Pues sinceramente yo quiero, en cuanto pues mi trabajo me lo pueda permitir, cuando salgo de licencia, yo me voy solo, a donde tenga que ir.
ando en busca de evidencias de lo paranormal. Como le dije a las personas que me siguen desde el día 1 que abrí mi canal, gracias a Dios sigo teniendo gente que me sigue. Les dije, mi compromiso con ustedes es mostrarles, ¿no? Cualquier cosa que yo haya podido ver, pero documentársela. Oye, tu esposa, ¿tienes familia? ¿Tienes niños? Sí, tengo 2 hijos, uno de 15, uno de 13. Y pues obviamente mi esposa. Oye, ¿qué te dice tu esposa de todo esto que haces? La verdad es que me apoya al 100% en esto, porque para mí, y ella sabe, y muchas de las personas cercanas a mí, Paranormando no es un personaje, sino es mi filosofía de vida. O sea, yo lo que les transmito a las personas es quién soy. Tal vez hubiera sido más fácil poner Armando, ¿no?, en el canal. No, está bien, o sea, pero eso es lo que soy, o sea, hay gente claro, que es como un personaje, ¿no? Sí, hay quienes hacen su personaje. Yo fuera y dentro del foco de la cámara soy la misma persona. Soy la misma persona, ¿no? O sea, mucha gente le gusta la idea de conocerme, o las que me han conocido, porque ven simplemente la misma persona que ven en la pantalla. Cuando me preguntan, cuando me dicen, ¿no?, trato de tener pues las respuestas en cuanto a lo que he aprendido pues durante toda mi vida, ¿no? Entonces por eso ella me apoya, porque sabe que no es un circo. O sea, ella sabe que pues es mi filosofía de vida. Es mi filosofía de vida con los dones. O sea, si yo te contara, mi mamá es cristiana, ¿okay? Actualmente no pertenece a ninguna denominación. Te voy a contar algo nada más para... Ella tiene don de discernimiento, espíritu y ¿cómo se llama? Mi profecía. Yo no le dije que iba a empezar a hacer esto, porque obviamente ya sabes que es de las que te cita así puntual, ¿sí? O sea, me hubiera citado, no sé si lo de los muertos está en Deuteronomio, pero me hubiera citado el capítulo y el versículo. O sea, algo que yo no puedo hacer. Yo le entro en líneas y comprendo y explico, pero ella sí te dice tal, oye, eso es que no puedes hablar con los muertos. Entonces dije, me lo va a decir. Me va a recitar como 20 capítulos de la Biblia, ¿no? Entonces, para no entrar en conflictos pues familiares, pues yo no les dije que iba a empezar a hacer esto, ¿no? De repente tenía yo como una semana que había yo empezado, y de verdad doy mi palabra. De hecho, hasta le hice un pequeño podcast a mi mamá, porque me sorprendió. Me acuerdo que fue un lunes en la mañana. Me habla y me dice, oye, ya te estuve marcando como 20 veces. Me dice, ¿por qué no me contestas, Armando? Yo le dije, ¿qué pasó, mamita? Le dije, ¿qué tienes? Porque pues yo le hablo con mucho cariño. Y me dice, es que estoy muy angustiada, hijo. ¿Por qué? Es que te soñé que estabas en un cementerio, Armando. Y estabas con 2 personas más, uno gordito con barba, me dice. Estabas tú y a otro que no le veía el rostro. Y yo estaba fuera del cementerio, oscuro, me dice. Y yo te estoy diciendo, salte, Armando, ¿qué es aquí? Hijo, yo pensé que te había pasado algo. Y tú con una cámara en el... Y yo así de que, ¿y qué me dices? Le dije, ¿sabes qué? Mamita hermosa, no te preocupes, estoy en la casa, me estoy levantando. Estoy en el cementerio. Le dije, te veo al rato. Me acuerdo que ese día terminamos como a las 4 de la mañana, entonces por eso no le contesté, pones el teléfono en silencio, y ya le contesté como a las 12 de la noche del día. Y en la noche fui, le puse la cámara y le dije, mami, ¿me puedes decir qué soñaste? Y me cuenta su sueño. De hecho, lo tengo subido, es uno de mis primeros videos que grabé, porque es lo que le quise mostrar a la gente, que puedes creer o no en las cosas, pero los dones existen y se manifiestan. Y empieza a contar, y me dice, todo lo que me había contado por teléfono empieza a contar. Y yo le digo, si yo te dijera que tu sueño fue verdad, que ayer en la noche yo estaba en un cementerio, yo estaba con otras 2 personas. ¿Pero qué haces? Ya sabes, ¿pero qué haces en el cementerio? Y ya le expliqué y le dije, y todo. De hecho, te lo grabo, impresionante. Es impresionante. ¿Cómo la gente que nos está viendo va a querer ver también ese video? ¿Cómo se llama el video? Evidencia de un don. Evidencia de un don. Para que vayan, la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, para que vayan ahí al canal de Paranormando y pongan el video también de Evidencia de un don. Y el otro que habíamos comentado, ¿cómo dijiste que se llamaba? Cementerio Captamos un Alma. En Cementerio Captamos un Alma. Para que vayan a checarlo por ahí en el canal de Paranormando. Los links están aquí debajo en la descripción, en los comentarios.
Y la verdad es de que yo se los recomiendo mucho, sobre todo que lo vean en la noche. En la noche, luces apagadas, palomitas en mano, bebida en la otra. y la verdad es de que lo van a disfrutar bastante. A ver si luego hacemos por ahí alguna transmisión reaccionando a algún video de Paranormando aquí en el canal para que lo sigan. La verdad vale la pena todo el contenido que está subiendo porque es crudo, real y 100% no fake, ¿vale? Para que se suscriban. Armando, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras decirle a la audiencia? Pues muchísimas gracias, primeramente a ti, a todo tu equipo, a toda la gente hermosa que hace el documentalista. Me encanta tu frase de yo soy el documentalista. Me recuerda al monte con Moisés, ¿no? Cuando la zarza, yo soy. Ya. Así con esa voz, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? La gente hermosa, si quiere pasar y ver el contenido que realizo, pues lo vengo haciendo desde ya hace más de un año. Quiero seguir creciendo en el sentido de que llegar a más gente, que más gente pueda ver lo paranormal, y la única manera de hacerlo es a través de ustedes que puedan darnos su like, regalarnos una suscripción o inclusive compartir en alguna red social pues alguno de mis videos o disfrutar alguno en vivo. Y si no te gusta, también es muy válido dejar tu like. De hecho, yo ya lo que te les digo, yo nunca pido like al inicio, jamás. Yo nunca pido likes. O sea, yo creo que eso las personas es el que debe valer. O sea, si quieres ponerme un like, y si me pones un dislike, es porque me voy a esforzar por hacer algo mejor. Claro, muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Vayan al canal de Paranormando. Digan ahí, vamos a ser parte del documentalista para que me recomiende con otros. y bueno, ha sido un placer, ha sido un honor tenerte, escuchar las cosas que tienes por contarnos, que seguramente faltan muchísimas más y vas a tener más en el futuro incluso. Yo esperaría que nos dieras la oportunidad de, tal vez en un futuro, pues tenerte otra vez aquí con nosotros. Así será. En el podcast. Y muchas gracias. Lo que sea que necesites, pues estamos aquí. Si crees que te podemos ayudar en algo, estamos aquí dispuestos, sobre todo si se trata de temas paranormales. Te agradezco de verdad muchísimo, y a toda la gente hermosa que va a estar viendo este video. Ok, vale. Señoras y señores, amigos, suscriptores, yo soy el documentalista y esto fue Podcast La Voz del Misterio, episodio 3, con Paranormando. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.